Les saludo a todos ustedes. Tengo el gusto de compartirles hoy el tema de la socioformación y su implicación en la tecnología digital. Tecnología digital que necesitamos para poder afrontar los retos de la actual pandemia, pero también para ir implementando las acciones mediante las cuales vamos a trabajar en la post-pandemia, donde no solamente vamos a tener los retos que traíamos antes de la pandemia, como mejorar la lectoescritura, el cálculo, la convivencia y también la inclusión, sino que además tenemos que implementar acciones para lograr aquellos aprendizajes que han quedado en desventaja durante la pandemia. Por lo tanto, han aumentado los retos para el sistema educativo. Y yo les invito a ustedes a que durante este año sabático piensen en acciones factibles, sencillas y pertinentes para abordar los retos que tiene el sistema educativo y lo que ha generado esta pandemia para que los estudiantes se formen de manera integral. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos apoyarnos en la socioformación para tener mejores elementos que les ayuden a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje para la vida, buscando suplir las dificultades que se tienen con la actual pandemia. En este sentido, el aprendizaje esperado que buscamos con esta presentación es que se aplique la tecnología digital en el proceso socioformativo. Eso es lo que buscamos. Y por ende, yo les propongo que durante estos minutos en los cuales vamos a estar haciendo una serie de reflexiones sobre cómo debe ser el proceso formativo, ustedes retomen algún elemento para vuestro proyecto durante el sabático, en las diferentes modalidades que ustedes lo estén llevando a cabo. Les puedo asegurar que este enfoque les va a permitir clarificar mucho mejor las acciones que hay que emprender para lograr adecuados niveles de aprendizaje en los alumnos. Todo ello con base en la evaluación continua que nos lleve a la mejora y a la transformación, tanto en vuestros proyectos como en las acciones que luego ustedes implementen en las instituciones educativas o en las zonas escolares donde se desempeñen. En este sentido, comencemos con una pregunta general. ¿Qué es la socioformación? Porque estamos hablando de la socioformación desde el título, también tuvimos en cuenta la socioformación en el aprendizaje esperado para esta sesión de trabajo, pero es bueno indagar qué entendemos por socioformación. Y para ello yo les voy a invitar a que ustedes me compartan qué entienden por socioformación haciendo un ejercicio de saberes previos. Entonces, para este ejercicio nos vamos a ir a la plataforma de quizzes.com, que se las voy a compartir ya mismo. Aquí está, quizzes.com, y vamos a ir paso a paso para la activación de este ejercicio. Yo aquí tengo una cuenta en quizzes.com. Ustedes también pueden abrir una cuenta gratuita o de pago, según lo deseen. La cuenta gratuita permite muchas utilidades para los maestros, como por ejemplo retomar ejercicios ya hechos y adaptarlos, hacer nuevos ejercicios. Y estos ejercicios se hacen como un juego, de tal manera que los estudiantes aprendan jugando. En este caso, yo voy a utilizar la plataforma de quizzes.com para hacer algunos ejercicios durante esta presentación. Y luego ustedes también pueden utilizar esta plataforma dentro de los recursos tecnológicos que utilicen en su proyecto del año sabático.
Entonces, aquí he creado un pequeño ejercicio con 3 preguntas que las vamos a ir abordando a lo largo de esta sesión y vamos a iniciar por la primera, que es el diagnóstico de saberes previos. Entonces, ya creé el ejercicio donde dice aquí crear. Es realmente una aplicación muy fácil, que los estudiantes la encuentran motivante y genera participación. Es más, cuando uno comienza a utilizar este tipo de aplicaciones, los mismos estudiantes nos piden más evaluaciones, más ejercicios, más diagnósticos de saberes previos. ¿Por qué? Porque es una plataforma que utiliza la colaboración, que utiliza las técnicas del juego, la ludificación, etc. Entonces, en el día de hoy, yo voy a trabajar el ejercicio en esta modalidad, a ritmo del instructor. Doy clic aquí. Luego aquí me aparecen unas opciones de configuración. Como estamos en una sesión con un grupo muy amplio de participantes, entonces le voy a dar aquí fabricar nombres para proteger la confidencialidad de vuestro nombre y de vuestra información, para que luego no se esté por ahí publicando en ninguna parte. Ni siquiera yo voy a saber quién de ustedes hizo esta evaluación. O sea, no hay forma, porque está aquí fábrica de nombres. Entonces, todos los informes de retroalimentación van a quedar con unos informes, con unos nombres ficticios. Luego va a tener tiempo, va a mostrar tabla de líderes, lo normal. Le podemos decir reproducir música o quitarla. Voy a quitar reproducir música para que eso no afecte el normal desempeño de esta videoconferencia. Doy continuar y me aparece ya esta interfaz. Podemos compartir este ejercicio de 2 maneras. Colocando este nombre en una pestaña o en otro explorador, hoymiquiz.com y luego este código, o simplemente compartir mediante enlace, que es una de las grandes ventajas que tiene quizzes.com, que permite compartir mediante un enlace a través de WhatsApp, a través de Google Classroom o a través de correo electrónico. Entonces yo aquí copio el enlace. Este enlace, ya luego ustedes lo van a ver, permítanme por favor, en YouTube. Estoy compartiendo el enlace. En unos segundos ustedes lo van a tener en YouTube como un enlace, continuo, pegado ahí en el chat para que puedan ingresar. Muy bien. Entonces, les pido que, por favor, den clic en el link y poco a poco vamos a ir observando aquí las personas que van ingresando. Estamos en este proceso de colocar el link en YouTube, se tarda unos segundos, ya les había comentado. Bien. Mientras se coloca el link, bueno, muy bien, ya comenzaron a ingresar personas. Les comento también lo siguiente, se puede seguir la transmisión de la videoconferencia y a la vez trabajar en este ejercicio. En quizzes.com no hay ningún problema. Bueno, ya llevamos 20 personas, aquí vamos viendo las personas que van ingresando, pueden observar ustedes que tienen un nombre cambiado para proteger la confidencialidad de la información. Entonces, perfectamente pueden ingresar todos los participantes, pueden responder con libertad y ya cada participante va a saber cuál es su resultado. También, esto no es solamente para trabajar con los alumnos. La plataforma de quizzes la podemos también implementar para trabajar con los docentes, para hacerle seguimiento, para trabajar con los padres de familia, en las diferentes actividades que implementemos en una institución o en una zona escolar. Hay otras plataformas también similares, como por ejemplo Kahoot, que son parecidas. A mí particularmente me gusta un poquito más Quizzes por la facilidad para compartir y por la manera en que presentan los resultados de la retroalimentación. Pero Kahoot también es una plataforma bastante popular que tiene características similares. Entonces, esto hace parte de los
propósitos que tenemos para el día de hoy, que es utilizar la tecnología para promover la socioformación. Este es un ejemplo concreto de empleo de la tecnología. Tener como recurso la aplicación quizzes.com u otra similar que nos ayude a la gamificación con todos los actores educativos. Vuelvo y lo digo, estudiantes, docentes, padres de familia y si somos supervisores o jefes de enseñanza o personas de la Secretaría de Educación, pues también con directores o asesores técnicos. Pues nos está yendo bastante bien, llevamos 117 personas que han ingresado. Invito a todos los demás a que ingresen para que puedan conocer la plataforma y una de las ventajas de ingresar es que ya les queda un link para que luego exploren bien esta aplicación, si es que todavía no la conocen. Si ya la conocen, yo espero que en el día de hoy se fortalezca mejor su conocimiento y que se utilice. Es muy importante que en toda actividad de seguimiento, de formación, de capacitación, utilicemos la gamificación. Y la gamificación requiere de estrategias como esta, entre otras. Bien, llevamos 133 personas. Muy bien, los demás van a ir ingresando poco a poco. Vamos entonces a dar inicio y a responder la primera pregunta de saberes previos. ¿Qué es la socioformación para usted? Muy bien, entonces, por favor, les invito a que respondan. ¿Qué entienden ustedes por socioformación? Lo primero que se les venga a la cabeza. Eso. Ya tenemos entonces aquí varias intervenciones. Bueno, es emocionarse, es la formación que se da con otras personas, es formarnos para vivir en sociedad. Bueno, pues todos estos planteamientos tienen mucha relevancia, tienen que ver efectivamente con la socioformación. Porque en la socioformación efectivamente se trabaja con las emociones, se forma para que se forman con otras personas de manera colaborativa, para vivir en sociedad, compartir nuestras experiencias para actualizarnos. Formación en lo social, es el aprendizaje de habilidades sociales, es integrar el aprendizaje a través de la sociedad del conocimiento, es aprender de la vida diaria. Somos seres especiales por naturaleza, no estamos aislados, es aprender a través del uso de herramientas digitales. Es una corriente pedagógica, efectivamente, la socioformación es parte de los nuevos modelos educativos que se están implementando en Latinoamérica, es la capacidad para convivir en la sociedad, implica el desarrollo integral de un individuo. La socioformación es un enfoque amplio que busca el desarrollo integral de las personas en distintos ámbitos, así es, en distintos contextos. Es la formación que va enfocada a la sociabilidad con los demás, es una formación que las personas tenemos a través de la interacción con otros. Aquí hay muchas más participaciones, es el aprendizaje a través de la socialización. Vamos a revisar otros aspectos que no se hayan dicho. Ya la socialización se ha planteado bastantes veces, lo mismo que prepararse para vivir en la sociedad. Bueno, es un enfoque que busca el desarrollo integral de las personas. Bueno, ya la parte de las emociones también se ha planteado. Muy bien, tenemos muchas intervenciones, eso es positivo. Es el aprendizaje social que se da en la comunidad, esto es importantísimo. Porque en la socioinformación tenemos muy en cuenta las características de cada comunidad. Bueno, vamos a ir avanzando. También se trabaja la convivencia social. Bueno, la interacción con otros también ya se ha planteado antes, es un elemento clave en la socioformación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Vieron ustedes que hay también un límite de tiempo para que tengamos la manera de ir abordando otras sesiones.
Ustedes en la configuración pueden quitar el límite del tiempo. Cuando estamos en una sesión en vivo, sí es muy importante tener un límite de tiempo para que esto nos oriente mejor. Bueno, termino con algunas otras contribuciones que de pronto no estén planteadas de manera explícita anteriormente. Es el aprendizaje colectivo, efectivamente. Miren esto, es aprender día a día de nuestro entorno y en la sociedad, al mismo tiempo que compartimos nuestros saberes. Bien. Es la interacción en la sociedad por medio de redes de información. Eso tiene que ver con todo el tema de la tecnología. Entonces, la socioformación está estrechamente vinculada con la tecnología, sobre todo con la tecnología digital. Bien, agradezco entonces a todos los que participaron. Muchas gracias. Ahí también les va a salir a ustedes una pequeña retroalimentación más adelante. Volvemos a la presentación y antes de continuar, les comento que la socioformación tiene en cuenta todos estos elementos que ustedes han dicho, pero vamos a profundizar qué es exactamente la socioformación. Y para ello, he construido esta infografía con los elementos fundamentales que vamos a ir viendo, como los retos del contexto, la colaboración, las habilidades esenciales para vivir, el cuidado del ambiente y el desarrollo social. Aquí están los elementos esenciales de la definición, la mayoría de los cuales tienen que ver con lo que ustedes acabaron de plantear de manera tan acertada en los saberes previos. Pero voy a profundizar en esos elementos. En primer lugar, la socioformación efectivamente es un nuevo modelo educativo que está dentro de las corrientes pedagógicas recientes para transformar las escuelas. Y para ello la socioformación se basa en retos o problemas del contexto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y es algo que no vi en los planteamientos del diagnóstico de saberes previos, pero es fundamental trabajar con retos y problemas. De pronto aparece de manera implícita cuando ustedes dicen que la socioformación considera el entorno, considera la comunidad, considera el contexto. Muy bien. Pero sí hay que considerar que en la socioformación los retos o problemas del entorno son la esencia para lograr el aprendizaje. Y esto no tiene que ver con una u otra estrategia didáctica, sino que el modelo educativo en sí mismo se basa en retos y problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la socioformación, todos los problemas que hay en la comunidad los tomamos en cuenta para lograr los aprendizajes esperados en matemáticas, en español, en ciencias, en educación física, en formación cívica y ética, etc. Todo a partir de la colaboración. Pero no solamente la colaboración de los estudiantes entre ellos mismos, sino la colaboración entre diferentes actores, como por ejemplo los maestros, los directivos, las familias y las personas de la comunidad. Todo ello orientado al desarrollo social y al cuidado del ambiente. Y estas dos cosas son inseparables. Para que se logre el desarrollo de las habilidades esenciales para la vida.
¿Y cuáles son estas habilidades esenciales? La lectura comprensiva, la redacción creativa, el cálculo matemático para tomar decisiones y resolver problemas, la convivencia, las habilidades socioemocionales y también la participación en la comunidad. Entonces, la socioformación nos dice que a medida que estemos trabajando el currículo, hay que buscar que se desarrollen estas habilidades, que son las que se necesitan en la sociedad actual para poder generar procesos de desarrollo y cuidado del ambiente. Y estas habilidades son transversales a todas las asignaturas. Y los maestros frente al grupo debemos buscar desarrollar estas habilidades independientemente de la materia que trabajemos. Y aquí mismo, el papel de los directores, asesores técnicos, supervisores, jefes de enseñanza y de las personas que están en las diferentes secretarías de educación es contribuir a que estas habilidades realmente se formen. Bien. Entonces, esto es la socioformación. Un enfoque, un modelo, una nueva perspectiva educativa que busca contribuir al desarrollo social sostenible mediante el afrontamiento de retos concretos del entorno. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de estos retos? Son cientos los retos que tenemos en el entorno. Buscar mecanismos para la prevención de las adicciones, prevenir los embarazos no planeados, implementar acciones para la gestión sostenible de las basuras, cuidar los recursos naturales, cuidar la biodiversidad, generar empresas, generar industrias, implementar nuevos desarrollos tecnológicos que resuelvan necesidades del entorno, buscar prevenir la violencia, el narcotráfico, prevenir la corrupción, y así sucesivamente tenemos muchos problemas. Cotidianamente en las escuelas está el problema de que falta más apoyo de los padres de familia, por ejemplo. Entonces ese sería un problema que podemos también abordar con los mismos estudiantes en materias como español, matemáticas, formación cívica y ética. Pero fíjense, yo a veces tengo la oportunidad de tener contacto con las escuelas. Antes de la pandemia, obviamente, cada cierto tiempo hacía visitas a las escuelas. Pero en esta pandemia me he comunicado pues, a través de la tecnología y pregunto, ¿cómo están participando los estudiantes? Y lo que me dicen muchos maestros es que ha disminuido la participación, que un tanto, que un porcentaje importante casi no mantiene contacto con ellos, ni por correo, ni por WhatsApp, ni por teléfono, etcétera, ni a través de la escuela. Y también otros profesores me dicen que falta más apoyo de la familia. Y entonces cuando yo pregunto, este problema de que falta más apoyo de la familia, ¿ustedes lo están trabajando en alguna secuencia didáctica? Casi siempre me dicen que no. No, no, es que Sergio, no los trabajamos en una escuela, en una secuencia didáctica, porque este es un problema que lo tenemos que abordar en las escuelas de padres, en las reuniones con los padres. Efectivamente, esto hay que trabajar en las escuelas de padres, en las reuniones con las familias, etcétera. Pero también si el problema es muy significativo, hay que trabajar en una secuencia didáctica con los mismos estudiantes. Y con este problema podríamos lograr varios aprendizajes esperados de español, varios aprendizajes esperados de matemáticas.
Por ejemplo, podemos trabajar en matemáticas, medidas de tendencia central con este problema. Hacer también algunos ejercicios de estadística inferencial con este problema. Entonces, así como este, hay muchos otros retos que vivimos en las escuelas, pero que luego no aparecen en las secuencias didácticas. Entonces, yo les invito a ustedes a que consideren la posibilidad de que en los diagnósticos que están haciendo de las escuelas y de las zonas escolares, donde identifican problemas, luego busquen que algunos de estos problemas sean parte de las secuencias didácticas. Porque una secuencia didáctica tiene que basarse en problemas para que efectivamente tenga impacto en esa formación integral y logre el desarrollo de habilidades esenciales para la vida. La lectura, la redacción creativa, el cálculo para tomar decisiones, la convivencia, la participación social, no se desarrollan haciendo actividades fragmentadas, haciendo tareas sin conexión, abordando simples contenidos de los libros de texto. Las habilidades para la vida, lo mismo que aquellos aprendizajes fundamentales, necesitan de retos que logren la implicación de nuestros estudiantes. Y eso va a llevar a que paulatinamente disminuya la desmotivación, las tasas de abandono y aumente las tasas de titulación. Porque los estudiantes se encuentran que su proceso formativo es más pertinente y lo mismo las familias. Porque comprenden para qué sirven los conocimientos que están aprendiendo. En la actualidad, un porcentaje muy elevado de estudiantes todavía no sabe para qué aprenden la raíz cuadrada, para qué aprenden los polinomios, las operaciones entre fraccionarios, las operaciones con números decimales. ¿Para qué simplificar una ecuación? ¿Para qué trabajar con ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, como se hace en secundaria? Y asimismo hay otros contenidos en español, en formación cívica y ética, en ciencias, que no le encuentran un para qué. Y cuando preguntan, ¿esto para qué sirve? A veces la respuesta es, no, esto es importante para la educación media superior. Y luego llegan a la educación media superior y también les dicen, no, esto es importante para la universidad. Y llegan a la universidad y les dicen, no, esto es importante para las prácticas. Van a las prácticas y les dicen, no, aquí todavía esto no se aplica en posgrado. Y así sucesivamente. Cuando lo que se trabaja en educación básica, desde preescolar hasta tercero de secundaria, tiene aplicación en el contexto de la vida. Y lo mismo lo que se aborda en la educación media superior. Y esta también es una forma de disminuir las tasas de olvido, porque un gran porcentaje de estudiantes olvida lo que aprende. Hace días tuve una reunión con un grupo amplio de maestros de Guerrero de secundaria, de primero de secundaria, y les preguntaba, profesores, ¿cuál es el principal problema que ustedes encuentran al inicio del ciclo escolar? Los de primero de secundaria. Y me decían, pues profesor Tobón, el principal problema es que la mayoría de cosas de primaria se les olvida y tenemos que comenzar a hacer un repaso. Y luego vamos a educación media superior y también nos dicen los maestros, es que los estudiantes olvidan mucho lo que se aborda en secundaria. Y lo mismo en la universidad. Vamos a un programa de ingeniería y les preguntamos a los maestros, ¿cómo encuentran ustedes a los alumnos cuando llegan? Y nos dicen, pues es que tenemos que comenzar con ellos a repasar cosas, porque a muchos no saben ni cómo aplicar la regla de tres o cómo trabajar con porcentajes, cosas que se abordan en secundaria, desde primaria. Entonces, para lograr un aprendizaje más sólido, hay que abordar problemas del contexto. Y este es el énfasis de la socioformación, con base en procesos colaborativos
donde intervengan todos los actores que están en la educación, mediante proyectos, y entonces ahí es donde los programas de mejora escolar tienen un papel muy importante, porque son la esencia para articular todas estas acciones, los programas de mejora escolar. Bien, dicho esto entonces, vamos a entrar en materia. ¿Cómo son las clases tradicionales? ¿Y qué es lo que propone la socioformación para transformar las clases tradicionales? Entonces, generalmente las clases tradicionales tienen una serie de elementos, como los que estamos viendo en esta diapositiva. Se enfocan en contenidos, le dan mucha importancia a la exposición del docente, se basan en responder dudas y también a veces se hacen tareas o ejercicios, pero no se abordan problemas del mundo de la vida, o muy poco. Y todo comienza a partir del profesor. Entonces, el estudiante llega a clase y el profesor es el que orienta todo el trabajo. Vamos a revisar esta parte del libro de texto, vamos a responder estas preguntas, vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer esta lectura en equipo. O sea, todo está orientado a partir del profesor. Y lo que hacen los alumnos es con base en lo que dice el profesor. En la actual pandemia, muchos maestros han continuado haciendo esto. Esa es la realidad. Solo que a través de la tecnología. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de realizar sesiones en Zoom, que maestros me invitan para que les dé retroalimentación. ¿Cómo comienzan las sesiones de Zoom? O con Google Meet, o con Microsoft Teams, o con otra plataforma. Que el profesor empieza abordando el tema y es el profesor el que les va indicando los contenidos y los ejercicios a realizar. Entonces, ya sea que estemos en lo presencial o en la educación a distancia o en línea, seguimos con esquemas similares, trabajando por contenidos a partir del profesor. Y utilizamos las sesiones en vivo para trabajar contenidos. Por ejemplo, ¿qué es la célula? ¿Cuáles son las partes de la célula? Para hablar de ejemplos de la célula. Bien, ¿qué es lo que propone la socioformación frente a esto? La socioformación plantea que debe trabajarse con la clase invertida, pero la clase invertida a partir de problemas y con base en la colaboración. Porque si no abordamos problemas, la clase invertida también se puede quedar en el tradicionalismo. Entonces, en la clase invertida abordamos aspectos como estos. Antes de la clase, se busca que el estudiante realice una lectura de los conceptos o revise videos que le ayuden a comprender el tema. Y también que realice algún ejercicio para que verifique su grado de comprensión. Miren, antes de la clase, ya sea presencial o virtual. En cambio, en la metodología tradicional, todo empieza a partir del profesor que expone lo que se va a hacer. En cambio, en la clase invertida, antes de que el profesor hable, el estudiante debe prepararse con una lectura, con un video, con un podcast y haciendo algún ejercicio. Es muy importante que hagan algún ejercicio, que lo pueden hacer a través de la aplicación que les he compartido en el día de hoy, que es quizzes.com u otra similar. Luego llegan a la clase, presencial o virtual, y entonces ya el profesor no se va a dedicar a exponer los contenidos, sino que se va a dedicar a resolver dudas y hacer ejercicios complementarios para que ellos aprendan a aplicar los contenidos en problemas. Y después de la clase,
El profesor les asigna nuevas lecturas, nuevos videos, nuevos audios y también alguna actividad de aplicación en torno a un problema. Entonces, este es el cambio que hay que hacer utilizando la tecnología. Y concretamente, en la socioformación, la clase invertida enfatiza sobre todo en que el proceso de formación sea por medio de la resolución de problemas del entorno. Entonces, antes de las sesiones presenciales o virtuales se hacen lecturas, se ven videos o se trabajan juegos, pero con base en problemas. Durante la sesión presencial o virtual se hacen ejercicios de saberes previos, se resuelven dudas y se abordan problemas del contexto, tanto de manera individual como en vinas y en equipos. Y luego de las sesiones, los estudiantes profundizan, hacen aplicaciones, pero también se evalúan utilizando este tipo de herramientas digitales como las que estamos viendo. Bien, con base en esto, hagámonos entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo planear una clase invertida con apoyo en la tecnología digital? Aplicando la socioformación. Muy bien, entonces tenemos una serie de aspectos que es importante tomar en cuenta, estimados participantes. Lo primero que hay que hacer es identificar y comprender los aprendizajes esperados que tenemos en las asignaturas. Eso es lo primero. Lo segundo es diagnosticar los recursos para el aprendizaje. Luego, hay que elaborar videos animados o interactivos con base en un reto del contexto. Y después, hay que planear un proceso de gamificación para que las actividades de aprendizaje sean atractivas a los estudiantes y que ellos se enganchen con estas actividades, así como sucede con un videojuego. Entonces, no estoy diciendo que los maestros ahora nos tenemos que poner a jugar todo el tiempo con los alumnos. No, eso no es la gamificación. La gamificación es tomar cualquier plan de clase, de español, de matemáticas, de ciencias, de educación física, e integrarle a ese plan de clase los principios de los juegos. ¿Y cuáles son esos principios de los juegos? Por ejemplo, brindar una retroalimentación continua frente a los logros, reconocer todo lo que se hace, el cumplimiento de tareas, la entrega a tiempo, la calidad con la cual se entregan los trabajos, la participación con otros, el apoyo a otros, la aplicación de esto en el entorno, etc. También en la gamificación se considera lo que tiene que ver con la tabla de líderes, donde los estudiantes vayan observando cómo van avanzando de nivel en su liderazgo, desde lo más bajo hasta lo más alto, porque eso también motiva a ir avanzando en escalones. Asimismo, en la gamificación se trabaja con avatars, que son que es lo que identifica al estudiante, que son las imágenes que identifican al estudiante. Entonces, ellos tienen que buscar avatars que den cuenta de las características que tienen o de las características que desearían tener, porque esto les ayuda también en su desarrollo. Asimismo, en la gamificación se trabaja con retos, bien, entre otros elementos. Para hacer también un plan de clase, hay que tener en cuenta una determinada taxonomía. Tradicionalmente utilizamos la taxonomía de Bloom. Después se comenzaron a utilizar taxonomías con base en el enfoque de competencias, como la taxonomía de Marzano o la taxonomía de Biggs. Y posteriormente, con las nuevas corrientes pedagógicas como la socioformación, las taxonomías
están más enfocadas en afrontar retos del entorno. Entonces, aquí tenemos la taxonomía socioformativa, que es para orientar a los alumnos para que afronten retos del entorno, para que resuelvan problemas, con los conocimientos que están aprendiendo en cada asignatura. Para ello, en esta taxonomía trabajamos 5 niveles, desde lo preformal hasta lo estratégico. Preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. El nivel más sencillo, más elemental es el preformal, el más elevado es el estratégico. En el nivel preformal es cuando todavía se abordan las situaciones sin ningún procedimiento, sin ningún concepto. En el receptivo se identifican los conceptos o se trabaja de manera mecánica. En el resolutivo se abordan los retos comprendiendo los conceptos esenciales. En el autónomo se abordan los problemas con argumentación, con autonomía y con iniciativa propia. Y en el estratégico se aplican estrategias creativas e innovadoras, como también transversales, para resolver los problemas, vinculando a otras personas y dando asesoría cuando es necesario. Entonces, en un plan de clase compuesto de un conjunto de sesiones, 2, 3, 4, 5, 10, 15 sesiones, etcétera, tenemos que buscar actividades que de manera progresiva lleven a abordar el nivel estratégico en los estudiantes, de acuerdo también con sus inteligencias múltiples, motivaciones y grado de compromiso. A veces, los planes de clase se quedan solamente en lo receptivo. Veamos qué significaría un nivel receptivo. Aquí lo tenemos en esta tabla. Miren ustedes, en un nivel receptivo es cuando las acciones se quedan en identificar, esto es muy común todavía en el sistema educativo latinoamericano, que se enfatice mucho en que los estudiantes identifiquen, muchos aprendizajes esperados tienen que ver con identificar muchas tareas, muchas actividades, y fíjense que identificar está en un nivel receptivo. También es muy común que los planes de clase tengan actividades de operar, de definir conceptos o de simplemente buscar información, pero no organizarla, no analizarla, no comprenderla. Por ejemplo, un plan de clase en matemáticas que se enfoque en que los estudiantes aprendan a despejar la incógnita en una ecuación. Es un plan de clase que está aquí en el nivel receptivo porque tiene que ver simplemente con operar símbolos. En un nivel anterior es el preformal. También a veces se encuentran planes de clase en este nivel que abordan acciones como esta. Acata, atiende, codifica, enumera. Por ejemplo, yo he encontrado planes de clase que están centrados en que los estudiantes aprendan a enumerar. Por ejemplo, enumerar cosas en preescolar o primaria. Enunciar, en decir cosas, en explorar, en leer sin comprensión, en memorizar, en repetir, en seguir instrucciones simplemente al pie de la letra, pero sin comprensión, sin análisis. En un nivel resolutivo, que sería lo mínimo esperable, un plan de clase tiene que enfocarse en que los estudiantes apliquen lo que están aprendiendo, que lo caractericen, que lo comprendan, que conceptualicen, que aprendan a diagnosticar, que procesen la información y que resuelvan los problemas sencillos que tenemos en el contexto de la escuela, de la familia y de la comunidad. Eso es lo que se buscaría en un nivel resolutivo. Resolver problemas sencillos aplicando los conceptos que se tienen. En un nivel autónomo, buscaríamos que en un plan de clase, además de todo lo que está aquí dicho,
los estudiantes aprendan a analizar, a argumentar, a autogestionar, a ejemplificar, a mejorar, a reflexionar y a teorizar. Y en un nivel estratégico, que es lo ideal en el contexto latinoamericano, lo que se buscaría es que los estudiantes tengan actividades que les ayuden a adaptar, a asesorar a otros, a ayudar a compañeros, a co-crear conocimiento, a componer, a componer obras artísticas, a componer canciones, a componer poemas, a componer textos que aborden retos del entorno o situaciones esperadas o ideales, que empoderen, que transfieran conocimiento o acciones de un campo a otro, que transformen la realidad, que vinculen acciones entre ellos. Muy bien, es posible que no todos los estudiantes en un plan de clases lleguen a la estrategia. Es posible, por su contexto, por sus características personales, por sus inteligencias múltiples, por sus motivaciones, etc. Pero el plan de clase sí debe tener actividades que permitan llegar al nivel estratégico a aquellos estudiantes que lo puedan lograr. Y como mínimo un plan de clase debe asegurar que los alumnos sí logren el nivel resolutivo. Vuelvo y lo digo, un plan de clase entendido como un plan de trabajo compuesto de un conjunto amplio de sesiones. No estoy hablando del plan para una clase, no. Estoy hablando de un plan para 2, 3, 5, 10, 15 o más sesiones de clase. Dicho esto, entonces, avancemos. ¿Cuáles aplicaciones tecnológicas tener en cuenta en una clase invertida? Entonces, aquí tenemos varias aplicaciones. Todo lo que tiene que ver con aquellas que nos ayudan a elaborar videos para presentar nuestras clases en video, como por ejemplo Loom.com, que ofrece también un plan gratuito para los maestros. Google Classroom, hacer evaluaciones en línea con quizzes.com o con kahoot.com, realizar videos interactivos con plataformas como H5P, entre otras, trabajar las redes sociales, etc. Entonces, ya de manera más concreta, para que las clases sean más participativas, yo recomiendo utilizar estas aplicaciones. En primer lugar, Edpuzzle, que es una comunidad de maestros en la cual se comparten diversos trabajos que se pueden retomar y, y editar de acuerdo a unos determinados propósitos. También tenemos esta otra aplicación, Vicia, que nos ayuda a organizar y editar videos de manera interactiva, agregando preguntas que generan participación en los estudiantes. Asimismo, tenemos H5P, que ya se los había indicado antes. Esta es una plataforma para editar videos interactivos. Los videos interactivos son aquellos que cuando un estudiante los está viendo, el video le va mostrando preguntas y el estudiante debe ir respondiendo esas preguntas. Entonces eso hace que participen más. Bien, con esto entonces avancemos a esta otra pregunta: ¿cómo implementar la clase invertida? Utilizando la socioformación y la tecnología. Para ello, tenemos la siguiente recomendación. Buscar que en los programas de clase o que en las secuencias didácticas se trabajen acciones como estas, bajo un enfoque de proyectos, sensibilización, acuerdo del plan de trabajo, análisis de saberes previos, gestión del conocimiento, análisis de ejemplos, buscar que luego los estudiantes resuelvan problemas de su entorno, aplicando todo lo que han aprendido,
Después, mejorar un producto que hayan hecho hasta que cumpla con unas características mínimas y finalmente socializar su proceso de aprendizaje y el producto elaborado. Entonces, así podríamos organizar un plan de clase dentro de lo que es un proyecto formativo. Pero me gustaría saber, ¿ustedes qué entienden por proyecto formativo? Entonces, vamos de nuevo a la plataforma de quizzes y respondemos qué es para ustedes un proyecto formativo. A este ejercicio. ¿Qué es para ustedes un proyecto formativo? Y entonces tenemos aquí estas preguntas. ¿Es un modelo educativo? ¿Es una estrategia? Me gustaría saber ustedes cuál es la elección, cuál es la opción que consideren más pertinente. Entonces la seleccionan. Aquí tenemos las opciones: un modelo educativo, una estrategia, un conjunto de actividades para resolver un problema, el análisis de un caso o la identificación y análisis de un problema. ¿Cuál sería la opción más pertinente? Les invito a todos, por favor, a que participen. Quien todavía no haya ingresado a esta plataforma de quizzes.com lo puede hacer a través del link que tienen ahí en YouTube. Muy bien, entonces les invito por favor a seleccionar la mejor opción en este momento. Muy bien, ya estamos participando. Bien, muy bien, excelente. Va muy bien la participación, va muy bien la participación. Invito a todos los demás a que participen. Van 52 personas que ya han respondido este ejercicio. Faltan 12 segundos. Recuerden que llevamos un control del tiempo. Por favor, nadie se quede sin responder. ¿Cuál será la? Solamente hay una opción correcta, que es para ti un proyecto formativo, que es una de las estrategias que trabajamos en la socioformación. Bueno, muy bien. Ya se terminó el tiempo. Bueno, se terminó el tiempo. Vamos a dejar hasta aquí y voy a responder cuál es la opción más pertinente. Un proyecto formativo no es un modelo educativo. Un modelo educativo es la socioformación. Un proyecto formativo no es un modelo educativo, porque un proyecto formativo es una estrategia didáctica, por medio de la cual buscamos que los estudiantes aprendan, se evalúen y trabajen de manera colaborativa. Entonces, esta opción no es correcta. Una estrategia de evaluación basada en la participación de los estudiantes, tampoco. En un proyecto formativo sí se hacen evaluaciones, pero no es como tal una estrategia 100% de evaluación. El análisis de un caso con profundidad, tampoco, porque en un proyecto formativo no solamente se analiza un caso, sino que se busca resolverlo y ante todo afrontar un reto del contexto. La identificación y análisis de un problema tiene que ver con un proyecto formativo, pero aquí falta la solución también del problema, entonces esta no es correcta. La respuesta correcta es esta: un conjunto de actividades para resolver un problema. Eso es un proyecto formativo. Un conjunto de actividades que se articulan entre sí para resolver un problema y de esta manera se contribuye a lograr uno o varios aprendizajes esperados
de una asignatura o de varias asignaturas, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Entonces dejamos hasta aquí y revisemos la retroalimentación de una vez. No están apareciendo sus datos personales, entonces no hay de qué preocuparse. Aquí tenemos las opciones. La más votada fue la primera, que dice que es un modelo educativo, entonces ya sabemos que no. En segundo lugar fue que es un conjunto de actividades. Muy bien, los felicito. Muy bien, muy buen resultado. Fue la segunda opción, muy bien. Y luego tenemos las otras. La última que se eligió fue que es el análisis de un caso, muy bien. Bueno, nos fue bastante bien en este ejercicio, felicitaciones a todos y les invito a que revisen. La socioformación sí es un modelo educativo, no los proyectos formativos que son una estrategia didáctica. Entonces, dejo hasta aquí, volvemos de nuevo a la presentación y ya vamos a entender mejor a qué nos referimos con un proyecto formativo. Estamos entonces hablando de una estrategia con la cual podemos organizar las clases, más concretamente, una secuencia didáctica. Con los proyectos podríamos abordar cualquier secuencia didáctica de cualquier asignatura, que dure entre 2, 15 o más sesiones de clase, ya sea en el ámbito presencial o virtual. Y en un proyecto formativo se trabajan estas diferentes actividades en cualquier orden, sin seguir un orden rígido. Eso para que lo tengamos en cuenta. En ocasiones estas actividades se pueden complementar, se pueden unir o también se pueden desagregar en otras, según las necesidades. Y se puede cambiar el orden, ya como lo había dicho antes. Todo en función de un reto. Ayudarle a los padres a mejorar el presupuesto, mejorar la alimentación, prevenir adicciones como las adicciones a las drogas, las adicciones a los videojuegos, etcétera, las adicciones a las redes sociales, etcétera. Y en esa medida, contribuir a lograr uno o varios aprendizajes esperados. Esta estrategia facilita mucho la transversalidad. Entonces, en el Estado de México, yo he tenido la oportunidad de ver cómo muchos maestros están avanzando en la transversalidad, en preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Y es por ello que los proyectos formativos están siendo utilizados ya por muchos maestros en el Estado de México, porque les facilita este proceso de transversalidad, que es articular dos o más asignaturas para que no se tengan diferentes tareas y trabajos, sino para que haya un trabajo que vincule varias materias. Por ende, podemos seguir fortaleciendo el empleo de esta estrategia, entre otras que sean pertinentes para que los estudiantes tengan mejor motivación. Dicho esto entonces, veamos cómo abordar un proyecto formativo trabajando la clase invertida. Entonces, les voy a mostrar la metodología paso a paso, ya para ir finalizando. Antes de la clase, lo que se busca es que los estudiantes se sensibilicen frente a un problema por medio de un video o de un podcast o de un meme o de una imagen. También se busca que revisen el plan de la secuencia didáctica en lo esencial. Y para esto lo más recomendable es que el maestro les envíe un video con una síntesis de la secuencia didáctica. También
es importante que se apropien de los conceptos y procedimientos fundamentales mediante videos y que hagan ejercicios sobre tu grado de comprensión de los conceptos y procedimientos a través de aplicaciones como quizzes, Kahoot u otras, o por medio de videos interactivos que a medida que se esté mostrando el video vayan apareciendo preguntas, que es lo que permite la plataforma de H5P, entre otras, como ya lo dije anteriormente. Durante la clase, en un proyecto formativo, entonces se hacen análisis de saberes previos para ver cómo llegan los alumnos después de que ellos ya han trabajado varios materiales en su tiempo de trabajo autónomo. Se profundiza sobre los conceptos respondiendo dudas. Se busca que haya aplicación en un problema con base en la colaboración y se implementa la evaluación formativa a través del apoyo continuo entre pares. Y después de las clases, lo que se hace es que se busca que los estudiantes fortalezcan sus conceptos y procedimientos mediante videojuegos. También se les asignan nuevos videos para que profundicen. Se busca una aplicación real en el problema que se haya elegido y se brinda tutoría virtual, ya sea por medio del maestro o por medio de pares o por medio de otras personas para lograr los aprendizajes esperados. Entonces, con esto que acabamos de plantear, veamos brevemente un ejemplo y ya les daría la palabra para que compartan sus preguntas o reflexiones frente a este tema. Veamos un ejemplo, porque en la socioformación trabajamos con base en ejemplos. Eso nos caracteriza. Y quienes han estado ya en alguna exposición que yo les haya compartido, ustedes ven que siempre trabajamos con ejemplos. Y lo mismo yo les propondría a ustedes que en toda reunión, capacitación o asesoría se aborden ejemplos, porque esta es una de las mejores enseñanzas de la educación tradicional, el aprendizaje con base en ejemplos. Entonces, eso hay que retomarlo de la educación tradicional. Bien, porque así como criticamos la educación tradicional, también es bueno valorar esto. El ejemplo aquí se propone para secundaria, para el primer grado de secundaria, en dos asignaturas, matemáticas y español. Entonces, se va a hacer una transversalidad con matemáticas y español. Y este proyecto formativo dura 12 sesiones. Entonces, esto significa que la secuencia didáctica dura 12 sesiones. Y que en esta secuencia didáctica se van a trabajar estas diferentes actividades en diferente orden. No es que en cada clase se trabaje todo esto, no. Estas actividades se trabajan a lo largo de la secuencia didáctica. Entonces, en una secuencia didáctica por proyectos, como en este caso, se abordarían esas 8 actividades aquí, en las 12 sesiones, articulando matemáticas y español. Entonces, fíjense que el título es Plan de ahorro en la familia. El título no dice aprendamos tales operaciones matemáticas, sino o aprendamos estadística descriptiva, no. Los títulos tienen que ser llamativos, que generen interés, curiosidad, participación. Pueden ser de esta manera, o pueden ser también con preguntas, o con adivinanzas, o con metáforas. Luego se hizo un diagnóstico del grupo y se encontró que el nivel socioeconómico es medio bajo, que los principales problemas que tiene la comunidad son la falta de vivienda y la falta de transporte público. Con respecto al acceso al Internet, se tienen puntos de conexión a Internet en la comunidad que son puntos públicos, eso es algo que se hizo recientemente. Con respecto al diagnóstico del grupo, el 89% tiene posibilidad de acceso a un celular en la familia, el 44% tiene problemas de redacción, el 38% tiene dificultades para comprender la lectura
el 58% tiene problemas del cálculo, los intereses que sobresalen son las redes sociales, los videojuegos, las fiestas, las salidas y los paseos, aún en la actual pandemia. Esto es lo que sobresale. Bien. Entonces, el diagnóstico del grupo y de la comunidad hay que tenerlo en cuenta para ir abordando las diferentes secuencias didácticas. No es que en toda secuencia didáctica se trabaje esto, no. De aquí vamos a retomar algunos aspectos para esta secuencia didáctica y en otras secuencias didácticas se abordarán otros aspectos. ¿Es todo el diagnóstico del grupo y de la comunidad? No, esta es una pequeña síntesis, porque eso también es importante trabajarlo con los maestros, hacer una síntesis de los diagnósticos, porque a veces los diagnósticos tienen 15, 20 o 30 o más páginas, pero no hay una síntesis que nos oriente sobre los puntos fundamentales. Entonces es muy importante esa síntesis y que al momento de abordar el diagnóstico se considere también el plantear porcentajes o algunas estadísticas concretas que ayuden a orientar. Bueno, muy bien. El problema aquí del contexto fue que en la comunidad falta una vivienda, perdón, que en la comunidad falta vivienda propia en las familias. La mayoría vive en viviendas rentadas o prestadas. Y por ende, el reto es apoyar a los padres en el establecimiento de un plan de ahorro a largo plazo para gestionar la compra de una vivienda. Fíjense ustedes. Esto lo vamos a hacer en primero de secundaria con un problema real de la comunidad, articulando dos asignaturas, español y matemáticas, pero también podríamos articular otras asignaturas. Bien. Y veamos un poco cuál es el producto central. El producto central de esta secuencia didáctica es que los estudiantes elaboren un informe escrito y en video en torno a la elaboración de un plan de ahorro en la familia para lograr la compra de una vivienda. Por lo menos el ahorro de la cuota inicial que generalmente hay que dar. Entonces, los estudiantes van a apoyar a sus padres y a otros integrantes de la familia en cómo hacer este plan de ahorro. Van a hacer un informe escrito. Este informe escrito se va a trabajar en la asignatura de español con todo lo que nos brinda español. Y también en matemáticas se va a abordar ese informe escrito, integrando lo que corresponde a matemáticas. Pero además se va a hacer un video de síntesis que ayude a socializar esta experiencia en las redes sociales para que se fortalezca la autoestima y la motivación de los estudiantes al compartir, que es muy importante. Y ya para finalizar, les mostraría cómo quedaría la apertura en este plan de trabajo. En la apertura de la secuencia didáctica, se trabajarían entonces estas dos acciones. Fíjense ustedes. Antes de la sesión presencial, abordando lo que es la clase invertida, los estudiantes van a ver un video en torno a la importancia de tener un plan de ahorro en la familia para hacer la compra de una vivienda. Y en ese video se va a mostrar el empleo de las matemáticas en un plan de ahorro. Entonces los estudiantes van a tener este video antes de la clase. El docente les envía el link del video a través del correo, el WhatsApp o a través de Google Classroom. Este video se puede hacer en alguna plataforma como por ejemplo Loom o YouTube, etc. Ya en la sesión presencial con el docente, sea en la escuela o a través de una videoconferencia, los estudiantes reflexionan por escrito en torno a la importancia de tener un plan de ahorro en la familia, considerando el video que ya observaron. Luego hacen una lectura de algunas reflexiones que ellos hayan planteado y esta lectura va a ser a partir de un juego, que es el juego de la ruleta de la suerte. Entonces, a quien le toque, comparte su reflexión sobre la importancia de tener un plan de ahorro en la familia, lo que esto implica, las utilidades de esto para sus propias familias, porque la mayoría, como vimos, no tienen una vivienda. Bueno, muy bien, y así sucesivamente podemos ir articulando actividades
de trabajo independiente que se hacen antes de las sesiones con actividades que se hacen durante las sesiones, ya sean presenciales o virtuales. Es decir, aplicando la clase invertida en un proyecto formativo con apoyo en la tecnología. Bien, voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos por la participación y quedo abierto a vuestras preguntas. Doctor Sergio, pues muchísimas gracias. Primero que nada, compartirle todas las felicitaciones que hay dentro del chat y los agradecimientos por la información que nos ha brindado, por estas reflexiones, el que nos ha permitido visibilizar este gran reto, pero que también nos ha compartido diversas herramientas para poder sobrellevarlo. Hay bastante participación y agradecemos también a todas y todos nuestros participantes. Y para dar lectura a las preguntas, perdón, me gustaría cederle la palabra a la maestra Aurora para que pudiera retomar algunas de ellas. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, doctor. Pues sí, hemos recibido muy buenos comentarios. Sí, a todos los docentes dicen que pues es una excelente conferencia, que gracias por compartir, excelentes herramientas, que ellos están utilizando algunas de estas herramientas, los que están estudiando su doctorado, su maestría, entonces que justo también pues les va a servir mucho para los alumnos, no tanto cuando estén, digo, también en edad escolar, pero también cuando sean profesionales, pues es una herramienta que se sigue utilizando, que es muy buena. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Nikki dice, ¿cómo implementar la socioformación en escuelas donde no existen recursos tecnológicos? Muy bien. Cuando no existen recursos tecnológicos, precisamente ese es un reto que tenemos que abordar con los mismos estudiantes. Entonces tendríamos que buscar alguna de las asignaturas donde podamos trabajar ese reto de tal manera que se articule con uno o varios aprendizajes esperados. Volvemos entonces a lo que ya hemos dicho, que las necesidades y problemas no pueden ser obstáculos, sino que tienen que ser los medios para generar aprendizaje. Ahora bien, si no tenemos estos recursos tecnológicos, tenemos que buscar entonces las acciones propias de la educación a distancia para suplir esta parte de la tecnología, como dejar las guías impresas en las escuelas, dejar también los ejercicios impresos allí mismo. Ya estamos en las escuelas, pues hacer algunos ejercicios de simulación de la tecnología. Es decir, no tenemos una computadora, pues hagamos una simulación de cómo sería trabajar con una computadora. No tenemos las redes sociales, pues cómo sería una simulación para trabajar con una red social, por ejemplo en Facebook, y cómo aprender a utilizar bien el Facebook, aunque no tengamos el Facebook, o aunque no o mejor, aunque no tengamos el Instagram, o el INACHAT, etcétera. Entonces podemos hacer simulaciones. Yo he visitado comunidades indígenas que no tienen acceso a Internet y hacen simulaciones con la tecnología y se han venido apropiando de algunas habilidades tecnológicas que luego cuando tienen posibilidad las aplican. Entonces, no es quedarnos en la dificultad, no es decir, es que no tenemos acceso a la tecnología, no abordemos la tecnología, no. O sea, la tecnología es un hecho. Tengamos o no tengamos la tecnología, hay que abordarla de alguna manera, porque si no, nuestros estudiantes van a quedar con un gran vacío para luego integrarse en la sociedad. Pero si no tenemos la tecnología por alguna razón o el acceso a ella, hay que hacer simulaciones, hay que hacer sociodramas y hay que buscar la manera en la cual ellos en algún momento sí tengan acceso a esa tecnología, por ejemplo, a través de convenios con instituciones, con empresas, para que en ciertos momentos del ciclo escolar ellos puedan tener acceso a la tecnología.
Si no hay acceso a Wi-Fi, entonces en algún momento habrá que llevarlos a un espacio público de manera bien coordinada con todos los actores para que ellos tengan acceso a la tecnología. Porque la tecnología hoy día tiene que ser un contenido como tal del aprendizaje, además de ser un recurso. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de la maestra Guadalupe. Dice, ¿cómo implementar la clase invertida utilizando la socioformación para alumnos con discapacidad? Muy bien. Ahí tendríamos que apoyarnos en los padres de familia para que en los padres de familia y otras personas, para que con ellos se puedan trabajar algunos recursos antes de las sesiones. Eh, Creo que esto ya se hace, simplemente que no se llama clase invertida. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos camp y en algunos de ellos he visto a los maestros asignarles actividades a los estudiantes con discapacidad a través de la familia. Y entonces los estudiantes hacen estas actividades con el apoyo de su familia y luego van a las sesiones y fortalecen en las sesiones el trabajo. Lo mismo cuando los niños están incluidos, cuando los niños con discapacidad están incluidos en las escuelas, con los maestros de apoyo podemos asignarles actividades antes, antes de las actividades de fortalecimiento para que tengan una mejor posibilidad de lograr las metas establecidas. Pero sería, ante todo, con el apoyo de la familia, con los que tienen discapacidad. Y obviamente con el apoyo de los compañeros, con el apoyo de los mismos maestros. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí nos hacen un comentario que sería bueno que esta planeación de socioformación se llevara a cabo en las reuniones del consejo escolar. Nos comentan pues también esta parte, ¿no? De la socioformación es importante tanto de manera presencial como a distancia, de manera híbrida, que es como se está llevando pues en estos momentos. Aquí Saúl nos pregunta, ¿qué viabilidad y pertinencia resulta que los aprendizajes esperados sean reformulados en función de títulos que orienten a la enseñanza hacia la realización de proyectos transversales? Sí, a mí me parecería correcto. De hecho, en estos momentos, la misma Secretaría de Educación está reformulando todos los aprendizajes esperados. O sea, en cualquier momento, ya el sistema educativo mexicano va a tener un nuevo plan de estudios. Antes, la Secretaría se está demorando. ¿Qué significa esto? Que los actuales aprendizajes esperados se van a cambiar. Y creo que uno de los cambios va a ser hacia una mayor flexibilidad, porque todavía tenemos muchos aprendizajes esperados. Creo que lo mejor es reducir los aprendizajes esperados para trabajarlos con más profundidad, para hacerle seguimiento, para brindarle más oportunidad a aquellos que tienen dificultades, a los que tienen discapacidad, etcétera. Y en este sentido, una posible opción, no sé si si para este nuevo plan de estudios, pero sí para más adelante es trabajar los aprendizajes esperados en función de proyectos. Yo creo que para llegar a eso todavía necesitamos más estudio, más investigación, más madurez, más capacitación. Creo que todavía no tenemos las condiciones para llegar a eso. Sería lo ideal. Sería lo ideal tener un plan de estudios que no fuese por materias, que es todavía un concepto muy tradicionalista,
sino que fuese por proyectos. ¿Qué significa un plan de estudios por proyectos? Que los estudiantes vayan a la escuela y no estudien matemáticas, sino que estudien finanzas. Que vayan a la escuela y no diga español, sino que estudien expresión oral, comunicación digital. Que no vayan a educación física, sino gimnasia, deportes, tal cosa, así como tenemos en un club. En la vida cotidiana no aparece educación física por ninguna parte. En la vida cotidiana aparece pues, practicar tal deporte, practicar tal actividad recreativa. Entonces así deberían denominarse o por proyectos. Pero creo que todavía nos falta para llegar a eso. Creo que eso sería lo ideal. Creo que eso estimularía más a los estudiantes, a los padres, a la comunidad. Sería más pertinente para México y ayudaría más a la sociedad porque los estudiantes se concentrarían en cosas realmente útiles para vivir en la sociedad. No en las materias en sí mismas, porque hoy todavía el lenguaje es por materias. Eso no tiene sentido. Pero, pero hay que ir avanzando y creo que ya lo estamos haciendo. En el Estado de México tenemos ya miles de maestros trabajando este tipo de cosas. Aquí mismo lo están diciendo varios participantes. Yo lo he podido verificar en educación básica y en educación media, implementando ya este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, bueno, pues nos hacen el comentario, ya para cerrar, que pues ojalá continuemos con más sesiones de esta índole, ya que una de las mayores problemáticas docentes pues son el diseño, ¿no? De una planeación. Entonces, pues recibimos excelentes comentarios, todos muy, muy interesantes, muy agradecidos por tan buenas herramientas, doctor, le agradecemos muchísimo. Y bueno, pues de parte de la Subdirección de Formación Continua, les agradecemos mucho su presencia a todas y a todos los docentes en esta tan interesante actividad. Espero que pues lo sigamos aprovechando y pues sobre todo también para ahorita, para nuestros proyectos y para terminar nuestra maestría, nuestro doctorado. Y pues sí, pues ahora que regresemos a clases, pues sí, a estos nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Aurora. También muchas gracias por todas las participaciones que nos dejaron. Sabemos que son muchas, pero estamos seguros que abriremos más espacios para poder pulir todas estas dudas. Doctor, no quisiera cerrar esta sesión sin que nos pudiera compartir, porque algo que estuvieron solicitando bastante fue la parte de la bibliografía sobre este tema de socioformación, para que también puedan tener ese fundamento teórico nuestras participantes. No sé si nos pudiera recomendar algo. Sí, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo les recomendaría a ustedes, en primer lugar, que ingresen a mi perfil en ResearchGate. En ResearchGate tengo una importante cantidad de trabajos sistematizados. Bien, ResearchGate, les comparto la página aquí de ResearchGate, que también les sirve para vuestros proyectos de maestría y doctorado o de postdoctorado. Bueno, no sé si están realizando postdoctorado, pero de maestría y doctorado. Entonces aquí ingresan a ResearchGate y buscan mi perfil, Sergio Tobón, y van a encontrar diferentes artículos, libros y manuales que hemos hecho de manera colaborativa con maestros, directores, asesores técnicos, supervisores. Aquí está mi perfil y que les puede servir para los proyectos que están implementando en la actualidad. Entonces van a Research y aquí están todos los trabajos a texto completo. Miren, son 221 trabajos en los cuales he colaborado, 156 artículos
Hay 19 libros, yo tengo 30 libros, pero 11 libros pues no hemos podido que den la autorización para que se puedan subir, pero sí hay 19 libros, todos a texto completo. Aquí están, prácticas docentes, sobre el COVID-19, clases motivantes y participativas. Este es un libro que lo pueden descargar en PDF, evaluación socioformativa, donde se plantean diferentes instrumentos para trabajar con los estudiantes, cómo desarrollar el talento. Hay diferentes libros, hay algunos en inglés que he tenido la oportunidad de publicar, el proyecto de enseñanza, en fin. Y artículos publicados en diversas revistas, aquí están, y están organizados desde lo más reciente. Entonces, este es el último que publiqué sobre la urbanización sostenible y la educación. Este es sobre la mediación didáctica, este es sobre la sostenibilidad y la socioformación, diseño y validación de una rúbrica para evaluar la metacognición. Hay diferentes instrumentos, rúbricas, listas de cotejo, escalas de estimación, y todos son textos completos. Por ejemplo, aquí damos clic y podemos descargar el trabajo. Aquí se descarga el trabajo. Se demora un poquito la carga, pero miren, ya va apareciendo en PDF y entonces ustedes lo pueden descargar y lo pueden trabajar. Depende de la velocidad del internet que tenga. Este es un trabajo pues bastante largo. Aquí está, publicado en una revista indexada dentro de los equipos de investigación en los cuales estoy. Bueno, y también pues pueden ingresar a la página web en la cual yo soy investigador, cife.edu.mx, que esta es una institución de investigación en la cual trabajo con otros investigadores, y aquí donde dice recursos, pueden descargar manuales, libros de manera gratuita, sin registrarse, sin que se les detecte su IP, nada. Miren, ingresan, está el recurso y lo pueden descargar, no tienen publicidad tampoco. Es una institución pues de investigación y ya. Eso es